Hola, soy Snyder y esto es Aprende Biblia. El día de hoy estaremos aprendiendo a cómo ser llenos del Espíritu Santo. Para ello nos ubicamos en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20 que dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que notamos en el versículo es que ser llenos del Espíritu Santo es un mandato de parte de Dios para los creyentes. La llenura del Espíritu no debe ser una opción para nuestra vida. Debemos entender que la llenura del Espíritu Santo no hace alusión a que tengamos un poco de Él y necesitamos más, ya que el Espíritu no se recibe por partes. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque es obvio, vale la pena aclarar que para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos tenerlo en nuestras vidas. En el versículo que leímos se nos dice cómo se obtiene, y es al escuchar la palabra de verdad y creyendo en el Evangelio de la salvación. Es importante mencionar que solamente Dios puede dar el Espíritu Santo. Algunas personas piensan que es necesario sentir un poder sobrenatural, tumbarse al suelo, hablar en un lenguaje extraño para saber que se tiene el Espíritu Santo. Pero si ya creíste en Jesucristo, recibiste el Espíritu Santo, así no hayas sentido algo extraordinario en ti. Otra cosa a la que no hace alusión la llenura del Espíritu Santo es a recibir poder de parte de Dios para realizar milagros. Si leemos todo el capítulo, entenderemos que la llenura del Espíritu tiene que ver con la obediencia a Dios y a dejar que Él sea quien controle nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? La respuesta es bastante sencilla y la encontramos en los versículos anteriores del capítulo 5. El versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo es imitar a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien tuvo una vida en obediencia al Padre y apartado del pecado. Si bien no podemos llegar al nivel de Jesucristo, podemos vivir de tal manera que podamos agradar a Dios. Lo siguiente que debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo lo encontramos en el versículo 2, y es andar en amor. Esto quiere decir que debemos obrar a favor de las personas sin esperar nada a cambio, y aunque éstas no lo merezcan. Debemos tener en cuenta que no solamente debemos amar a los amigos, sino a los enemigos, siguiendo el ejemplo de Cristo, ya que Él murió por los enemigos de Dios para así reconciliarlos con Él. Los versículos 3 y 4 dicen: Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Si queremos ser llenos del Espíritu, debemos alejarnos de la inmoralidad sexual, la inmundicia y la avaricia. Es más, ni siquiera debería ser un tema en nuestras conversaciones. Recuerda que la abundancia del corazón habla la boca, y que no es necesario llegar al acto para pecar contra Dios, porque quien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuestro hablar debe ser acciones de gracias a Dios, ya que Él ha hecho tanto por nosotros que deberíamos contárselo a todos, y no debemos estar mintiendo unos a otros, tampoco hablando mal del hermano, sino hablar cosas edificantes como conviene a santo. Esto va de la mano con lo que encontramos en el versículo 6, que dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No debemos escuchar palabras que no sean edificantes. Esto incluye nuestras conversaciones, las enseñanzas, lo que oímos en televisión y redes sociales. Si nos llenamos de contenido basura, no dejaremos lugar al control del Espíritu y viviremos de tal forma que no agradaremos a Dios. Otra cosa que debemos hacer es andar como hijos de luz, como lo dice el versículo 8. De esto hay un video en el canal, te invito a que lo veas. De paso, si te está gustando, puedes dejar un like y suscribirte. Los versículos 10 al 12 dicen: Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Debemos hacer lo que es agradable al Señor, y no debemos participar en las obras de las tinieblas,
Participar no solo es hacerlas, sino aprobar que otros las hagan y tapar el pecado del hermano. Deberíamos sentir vergüenza cuando alguien habla del mal que hizo en secreto, y nosotros tampoco debemos hablar de eso, sino que debemos hacer lo que dice en los versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Te has preguntado cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con los demás cristianos? Ahora compara esto con el tiempo que dedicas a ver una serie, una novela, un partido de fútbol, salir de fiesta o cualquier otra actividad que no esté relacionada con la vida espiritual, y ahí sabrás si realmente aprovechas el tiempo. Debes tener en cuenta que llevar una vida religiosa no es aprovechar el tiempo, ya que de nada sirve hacer algo que no te trae placer, porque si lees la Biblia por obligación y no porque quieres conocer más a Dios, no es aprovechar el tiempo. Es interesante notar que debemos vivir de esa forma para poder ser llenos del Espíritu Santo y no al revés, porque muchas personas esperan ser controladas por el Espíritu Santo para vivir en santidad y están llevando una vida de pecado, pero cuando vivimos en obediencia reflejamos esa llenura de la cual habla el versículo 18. La llenura del Espíritu Santo no es un evento único del que vivimos el resto de nuestros días, sino que diariamente necesitamos vivir controlados por el Señor. Gran parte de la debilidad, la derrota y el letargo de nuestra vida espiritual se puede atribuir al hecho de que no somos constantemente llenos del Espíritu Santo. En este versículo se contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de embriaguez. El alcohol es un depresor, ya que afloja a las personas y deprime su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio y su juicio. El Espíritu Santo tiene un efecto exactamente opuesto, es un estimulante. Mueve todos los aspectos de nuestro ser hacia un desempeño mejor y más perfecto en la obediencia a Dios. Los versículos 19 y 20 nos muestran algunos de los resultados que trae la llenura del Espíritu Santo, y es que cuando hablamos agradamos a Dios. También cuando estamos llenos del Espíritu tendremos el deseo de adorar a Dios y de alentar a otros en su adoración. Tendremos un deseo de alabar al Señor de corazón. Tal vez no tengamos la mejor voz, pero sí una actitud reverente para adorar al gran Rey, y siempre estaremos agradecidos con Él. El que está lleno del Espíritu Santo también será lleno de acción de gracia. Un corazón quejumbroso y el Espíritu Santo simplemente no van de la mano. Pero si seguimos leyendo, nos encontramos que podremos tener comunión unos con otros, y no solamente esto, sino que podremos someternos unos a otros en el temor de Dios. También la llenura del Espíritu Santo se evidencia en el matrimonio. Podremos ser buenos esposos, amando a las esposas como Cristo amó a la iglesia, o las esposas estarán sujetas a sus maridos. Seremos buenos siervos o buenos jefes, ya que actuaremos con temor a Dios y no para agradar a los hombres. Seremos buenos padres sin provocar a ira a nuestros hijos, y seremos buenos hijos obedeciendo a nuestros padres en todo. En general, tendremos una vida que agrada a Dios en todos los aspectos. En conclusión, vivir en santidad trae la llenura del Espíritu Santo. No esperes sentirte bien con Dios para obedecerle, sino que al obedecerle te sentirás bien con Él. Tampoco esperes recibir un poder sobrenatural para hacer alguna cosa, ya que la llenura del Espíritu Santo simplemente es dejar que Dios te controle todos los días para hacer su voluntad y no la tuya. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo no tenga un poder sobrenatural. Recuerda que si has creído verdaderamente en Dios, ya tienes el Espíritu Santo. Y debes actuar conforme a la palabra de Dios, ya que si no lo haces, puedes entristecer al Espíritu Santo, como lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto fue Aprende Biblia. Si te gustó, puedes dejar un like y suscribirte. Déjame en un comentario lo que has aprendido acerca de la llenura del Espíritu Santo. También puedes sugerir algún tema del cual te gustaría aprender. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te guarde. Adiós.